Buenos días. Cronoticias 8. Esta vez va a ir de la fotosíntesis y las formaciones de hierro bandeadas. Y ambas se relacionan en un evento que ya hemos hablado bastante, la gran oxidación. Pero eso va para otro vídeo. Así que vamos al lío. Fotosíntesis. Es el proceso químico que consiste en convertir la materia inorgánica en orgánica gracias a la energía de la luz solar. Y es gracias a la aparición de este proceso que somos capaces de respirar oxígeno. Cada año los organismos fotosintetizadores fijan unas 100.000 millones de toneladas de carbono. Los orgánulos que se encargan de la realización de la fotosíntesis son los cloroplastos. Hay dos tipos de fotosíntesis, la oxigénica y la anoxigénica. Luego os comento. Incluso algunos animales pueden favorecerse de la fotosíntesis. En 2009 se descubrieron unos pequeños cristales de un mineral de hierro de león arcaico, lo que refleja la existencia de agua rica en oxígeno, estimando un mínimo de edad de la fotosíntesis en 3.400 millones de años. Aristóteles propuso una hipótesis que sugería que la luz solar estaba directamente relacionada con el desarrollo del color verde de las hojas. Stephen Hales, el padre de la fisiología vegetal, en el siglo XVII afirmó que el aire que penetraba por las hojas en las plantas era empleado por ellas como fuente de alimento. En el siglo XVIII se empezó a mezclar biología y química y Joseph Priestley establece la producción de oxígeno por los vegetales y que en periodos de penumbra emite dióxido de carbono, reconociendo que hacía el proceso inverso a la respiración animal. Jan Ingenhousz, no tengo ni puta idea cómo se pronuncia eso, dijo que para la producción de oxígeno hacía falta luz solar y que la fotosíntesis no podía pasar en cualquier parte de la planta, solo en las partes verdes. Como era médico, recomendó sacar a las plantas de las casas por la noche para prevenir posibles intoxicaciones. Nicolas Theodor de Saussure demuestra que el aumento de biomasa, es decir, de seres vivos, depende de la fijación de dióxido de carbono y del agua. Realiza estudios sobre la respiración de plantas y dice que cuando se emite dióxido de carbono se pierde agua y se genera calor. En la década de 1920, Cornelius Bernardus van Til propuso que el oxígeno liberado por la fotosíntesis no venía del dióxido de carbono, sino del agua. En los 40, Melvin Calvin aplicó el carbono 14 radioactivo para detectar la secuencia de reacciones químicas generadas por las plantas al hacer la fotosíntesis. Se conoce como el ciclo de Calvin. Ya finalizada la historia, nos ponemos un poquito con el mandangón. De todas las células eucariotas, solo las fotosintéticas tienen cloroplastos, que son los orgánulos que usan la energía de la luz para formar ATP y NADPH, que son los compuestos que se usan para ensamblar azúcares y otros compuestos orgánicos. Tienen ADN propio y se forman a partir de bacterias simbióticas. Se distinguen porque son verdes. Esto es por la presencia del pigmento clorofila en su interior. La fotosíntesis tiene dos fases. Fase lumínica. La energía lumínica que absorbe la clorofila excita a los electrones externos y pueden pasar a una molécula adyacente. Cuando la luz es absorbida por uno de esos pigmentos, la energía se traspasa a otra molécula mediante resonancia inducida hasta alcanzar una forma especial llamada clorofila A. Por otra parte tenemos la fase oscura. Tanto la energía en forma de ATP como el NADPH, que se obtuvo en la fase lumínica, se usa para sintetizar materia orgánica por medio de sustancias inorgánicas. Se llama fase oscura porque no requiere de energía solar, y es la que incluye el ciclo de Calvin. Fotorrespiración. El oxígeno generado durante la fotosíntesis se concentra. Es una medida preventiva ante la posible pérdida de agua, sobre todo cuando el ambiente es cálido y seco. Fotosistemas y pigmentos fotosintéticos. Los pigmentos fotosintéticos están alojados en unas proteínas transmembranales que forman unos conjuntos denominados fotosistemas. Hay dos tipos, en los que está la antena, LHC, que es donde predominan los pigmentos sobre las proteínas, y el centro de reacción, CC, donde predominan las proteínas sobre los pigmentos. Factores externos que influyen en la fotosíntesis. Tenemos la temperatura, la concentración de dióxido de carbono, la concentración de oxígeno, la intensidad luminosa, el tiempo de iluminación, la escasez de agua y el color de la luz. Fotosíntesis anoxigénica. Las bacterias solo poseen fotosistema 1, por lo que no pueden usar el agua como dador de electrones y por ende no producen oxígeno al realizar la fotosíntesis. Fotosíntesis artificial de las plantas.
Hay varios proyectos químicos destinados a la reproducción artificial de la fotosíntesis para poder capturar energía solar a escala en un futuro no muy lejano. En 1981 se fabricó el primer cloroplasto artificial. Era bastante más grande y mucho menos eficaz que un cloroplasto natural. En 1998 se incorporó al cloroplasto artificial una vesícula rodeada de una cubierta similar a las membranas de los cloroplastos naturales. Con estas modificaciones se consiguió un comportamiento similar al de los cloroplastos reales. En la naturaleza hay casos excepcionales de animales que se pueden aprovechar de la fotosíntesis. Elysia clorótica, una babosa marina que digiere el alga Vauqueria litorea parcialmente, tal que sus cloroplastos quedan intactos en su vía digestiva y aprovecha su capacidad fotosintética para obtener la energía necesaria para subsistir varios meses. Y al tener los cloroplastos en su vía digestiva, se vuelve verde. Amblystoma maculatum. El alga Oophila amblystomastis ingresa al huevo de esta salamandra y se implanta en la membrana. El revestimiento previene su deshidratación e inhibe el intercambio de gases como el oxígeno. La falta de oxígeno la proporciona la fotosíntesis del alga, mientras que la salamandra metaboliza dióxido de carbono que es consumido por el alga. Es lo que se conoce como relación simbiótica. Y vamos con el siguiente punto. Formación de hierro bandeado. Rocas sedimentarias con al menos un 15% de hierro y que están formadas por bandas, evidentemente de hierro, y sílex. Estas rocas aparecen en el registro geológico hace 3.800 millones de años, aunque la mayoría no pasan de 2.500. En cuanto a su origen, no hay nada claro. Están por prácticamente todo el mundo. El cuadrilátero ferrífero de Brasil es donde está la mayor concentración de hierro de la Tierra. El lago superior en América del Norte es la zona de mayor producción mundial de hierro. En el cinturón de rocas verdes de Abitibi, Canadá, los hay con evidencias de haberse depositado en ambientes acuáticos profundos. Los cinturones de rocas verdes ya lo vimos, si recordáis, en el anterior Noticias, que aparte de contener estas formaciones de hierro bandeado, también contenían los estromatolitos. En los territorios del noroeste y Yukón está la formación de hierro de Rapitán, del Proterozoico tardío. En Groenlandia, en el cinturón de rocas verdes de Isua, están las rocas formadas cerca de la superficie terrestre más antiguas, de unos 3.800 millones de años. En la zona sur del cratón del oeste de África se depositaron en el Eón arcaico. Hay muchísimas más, en prácticamente todos los continentes, pero no os quiero aburrir más de la cuenta. Los minerales que suelen formar las bandas de hierro son magnetita y hematita, pero pueden haber otros. Hay tres tipos de formaciones de hierro bandeado. Tipo algoma, relacionadas con procesos de vulcanismo submarino. Se suelen encontrar en cinturones de rocas verdes, y la mayoría son de edad arcaica. Se cree que se formaron en arcos insulares. Tipo lago superior, son las que tienen más potencia y extensión. Se depositaron en plataformas y se suelen encontrar asociadas a otras rocas. Tienen unos 1.800-2.500 millones de años. Algunos dicen que este tipo de formaciones son análogas a algunas de Marte. Y por último, tipo Rapitán, las menos abundantes, del Proterozoico tardío, y se asocian a depósitos tipo glaciar. Probablemente las primeras bacterias fotosintéticas tuvieran un papel importante en su formación, al producir oxígeno libre que oxidaría el hierro disuelto. Este fenómeno se produjo hace 2.400 millones de años y se conoce como la gran oxidación. El hierro oxidado no es soluble en agua, por lo que se iría al fondo del mar. Y bueno, ya hemos acabado con este Cronoticias. La gran oxidación aquello, la gran oxidación lo otro. En el próximo ya nos toca. Espero que hayáis aprendido un poco. Sé que no está siendo los temas más interesantes del mundo, pero fue así y quiero que lo sepáis. Así que ahí lo dejo.